Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a otra edición de Creative Mornings Monterrey. Hoy tenemos el tema CM Transit y nos acompaña y le damos muchas gracias de nuevo a Richard Farr, que es director de excelencia en seguridad y de operaciones de la región norte de Didi, México. Richard tiene más de 9 años de experiencia en el área de tecnología, consultoría y estrategia y desde el 2019 se posicionó como director de excelencia y seguridad y operaciones en la región norte de Didi, México. Y hoy pues nos va a hablar pues de ese tema tan interesante que es tránsito, ¿no? Muchísimas gracias, Richard, de nuevo, y el piso es todo tuyo. Muchísimas gracias. Un gusto, un placer estar esta mañana con ustedes para platicar un poco sobre lo que estamos haciendo en Didi y específicamente platicar sobre este problema que todos tenemos, que es el tráfico, el tránsito y que nos afecta en el día a día y platicarle un poco de las tendencias. Antes de arrancar, me gustaría enseñarles un video sobre algunas de las iniciativas que estamos haciendo a nivel global en Didi.向左变道。Hola, muy buenos días a todos otra vez. Primero que nada, gracias por acompañarnos de manera virtual en esta presentación y también estoy muy agradecido con el equipo de Creative Mornings Monterrey por habernos invitado y prestarnos este espacio para compartir con ustedes lo que hemos estado haciendo en Didi para transformar la movilidad en el mundo y específicamente qué hemos hecho en los últimos meses en México y después platicarles un poquito sobre el tema de tráfico, cuáles son las tendencias de tráfico que hemos visto en México, específicamente en Monterrey, y algunas iniciativas que estamos empujando y cosas adicionales que podremos hacer para mejorar. Como lo mencionabas, mi nombre es Richard Farr, estoy a cargo del área de excelencia en seguridad a nivel nacional en Didi y también a cargo de toda la operación norte de Didi México. Antes de comenzar, para platicar de estos temas específicos, me gustaría presentarles qué es Didi. Didi es una compañía de movilidad inteligente líder a nivel mundial. En México arrancamos operaciones en el 2018, en abril del 2018 en Toluca y después nos expandimos a más ciudades, pero estamos operando desde 2012 en China y en distintos países. Realizamos más de 10,000 millones de viajes anuales y estamos generando más de 31 millones de oportunidades de ingreso flexible para conductores, repartidores o cualquier otro tipo de servicio que ofrecemos en la plataforma. En México actualmente operamos en 38 ciudades y estamos cubriendo más del 50% de la población con nuestro servicio de transporte y esto sin contar la rápida expansión que hemos tenido en servicios como Didi Food, donde hemos duplicado nuestra presencia en los últimos meses y hoy actualmente operamos en más de 26 ciudades y continuamos con la expansión durante el resto del año y el siguiente año para poder posicionarnos en la mayoría de las ciudades.
Nuestro compromiso con México y a nivel global es ofrecer un valor diferenciado en tres ejes. Entonces, la estrategia que tenemos en Didi y específicamente en Didi México la hemos establecido en estos tres principales temas. Primero, en el tema de accesibilidad, cómo ofrecer viajes seguros y sanos a nuestros usuarios por el menor precio o por un precio accesible y a la vez dar mayores ganancias y mayor valor a los conductores o repartidores en la plataforma. Segundo punto es la materia de seguridad, ofrecer tranquilidad en cada trayecto en la plataforma y aquí cabe resaltar que somos la aplicación a nivel global que más invierte en temas de seguridad, en temas de características de seguridad, en iniciativas, en colaboración con autoridades para poder ofrecer esta tranquilidad a los usuarios. Y tercer punto, en la parte de protección, que se ha vuelto un tema relevante en los últimos meses y en los cuales hemos reaccionado rápido para ofrecer características y servicios que nos ayuden a protección de los usuarios. Estamos buscando ser los líderes durante el COVID-19. Hemos aportado más de 250 millones de pesos en inversión en iniciativas para combatir el COVID-19 y mejorar la movilidad y ofrecer mayor protección en movilidad a los usuarios. Hemos entregado más de 1.5 millones de cubrebocas, hemos entregado más de 30,000 barreras plásticas para separar a los conductores de los pasajeros en los viajes, además de materiales desinfectantes y muchas otras cosas que hemos hecho en la materia de protección. Entonces, para lograr esto, en estas tres verticales, hace unos meses anunciamos nuestro nuevo portafolio de movilidad en México. Que lo que buscamos es satisfacer las necesidades de nuestros usuarios generadas actualmente por la contingencia. Arrancamos con Didi Express, que es nuestro producto base, con el que arrancamos operaciones en México en el 2018. Después tenemos nuestros productos enfocados en el tema de situación económica. Aquí arrancamos con Didi Economy, que lo lanzamos hace un poco más de 3 meses en México, que lo que buscamos es viajar con precios más bajos en determinados horarios donde la demanda es más baja, por lo tanto, la utilización de los conductores se puede ver beneficiada y por lo tanto pueden tener más ganancias con la plataforma. Después tenemos Didi Entrega. Lo que buscamos es enviar y recibir paquetes para también poder apoyar de mejor manera a nuestros conductores y también a la reactivación económica en los negocios locales. Y también tenemos la parte de Didi Comparte. Después tenemos productos 100% enfocados en temas de salud. Uno es Didi Protect. Lo que buscamos es tener el estándar más alto de higiene al menor precio. Y Didi Hero, 100% enfocado en la movilización del personal de salud que estuvo y que sigue combatiendo en la línea de batalla esta lucha contra el COVID-19. Y por último, platicarles un poco sobre temas que tenemos más enfocados en tecnología y seguridad, por ejemplo, de Didi Taxi, que arrancamos a finales del año pasado, y este año también arrancamos en Oaxaca durante febrero, el cual lo que busca es poder ofrecer soluciones de tecnología a sectores diferentes a lo que actualmente estamos ofreciendo en Didi. Entonces, sumando estas iniciativas y la reactivación económica, pusimos en marcha una nueva campaña que ahorita les voy a mostrar un video, con la que buscamos transmitir que Didi es la solución de movilidad accesible que acompaña a todas las personas que poco a poco se están reincorporando a esta nueva normalidad. Entonces, déjenme mostrarles el video de la campaña que arrancamos hace 2 meses con Didi. ¿Te urge ir al peluquero? Pide un Didi. O escapar de tu roomie. Pide un Didi. ¿Te urge salir a jugar? Pidan un Didi. A tu primera cita. Didi. A descansar. Ya se te hizo tarde. Te agarró la lluvia. ¿Quieres llegar a tu casa sin que se te rompan los huevos? Ya sabes, para todo esto y más, pide un Didi desde 30 pesos. En esta campaña lo que buscamos resaltar son estas tres verticales que les mencionaba. Una, cómo vamos a ofrecer viajes accesibles. 2, resaltar también temas de seguridad. Y tercero, también estar resaltando nuestros temas de protección. Entonces, como segundo eje que les mencionaba, tenemos la materia de seguridad.
que contempla múltiples medidas de prevención y de protección que damos a nuestros usuarios y conductores para brindarles la mayor tranquilidad durante los viajes que están en la plataforma. En la primera parte, en la parte de prevención, me gustaría destacar las principales características que tenemos en este momento. Primero, la parte de validación facial y de documentación oficial de cualquier conductor que se una a la plataforma. También tenemos sistemas de exploración de zonas de riesgo que alertan a los conductores sobre esta zona antes de iniciar nuestro viaje y todas las medidas que estamos haciendo ante el COVID-19. Estamos entregando materiales antibacteriales, cubrebocas obligatorio durante los viajes, que estamos verificando a través de una tecnología de inteligencia artificial, y también contamos con desinfección constante de los vehículos. Esto como parte de medidas de prevención que hacemos antes de que inicien nuestros viajes. Después tenemos durante el viaje, aquí una de las características principales que más se utiliza es la parte de compartir con hasta 5 contactos de confianza tu viaje. Y también contamos con un botón de seguridad, el cual está conectado con nuestra línea de emergencia, con personal 24/7 especializado en temas de seguridad, y además se conecta con un enlace directo al 911. Entonces, con esto podemos reaccionar rápidamente en caso de que haya una situación de riesgo durante alguno de nuestros viajes. Y en los últimos meses, como lo mencionaba, como parte de la inversión que estamos haciendo en materia de seguridad, hemos lanzado nuevas características en los últimos 2-3 meses. La primera que me gustaría platicarles es la parte de cámaras de seguridad. Esta iniciativa la arrancamos hace 3 semanas en Guadalajara como prueba piloto para poder expandirnos después al resto de México. Y las estamos instalando en alrededor de 900 vehículos para poder recolectar evidencia y mejorar los tiempos de reacción en una emergencia. Entonces, con esto vamos a darles mucho mayor protección a las 2 áreas involucradas en el negocio, a los conductores y a los pasajeros. Segundo, es la parte de la grabación de audio. Dentro de nuestro centro de seguridad de Didi se pueda activar la grabación de audio sin alertar a la contraparte, y esto también nos sirve, 1, para minimizar los incidentes de seguridad en la plataforma, y 2, también para poder apoyarnos en tema de alguna investigación y poder tener toda la evidencia. Y el tercer punto es la parte de monitoreo de viajes en tiempo real. Entonces, si algún vehículo hace alguna parada inusual o el viaje toma mucho más tiempo de lo que teníamos, estimado de principio, la app nos va a mandar una notificación automática tanto al pasajero como al equipo especializado de seguridad, y en ese momento vamos a empezar a monitorear el viaje. Entonces, aquí lo que buscamos es que nosotros podamos monitorear y poder tener una reacción sin necesidad de que haya alguna acción o algún requerimiento por parte del usuario o por parte del conductor. Y como tercer punto de la estrategia, lo que les mencionaba de la parte de protección, sabemos que los usuarios siguen temiendo contagiarse con esta nueva normalidad. Sabemos del rebrote y esto va a ser algo con lo que pues, vamos a seguir viviendo durante los próximos meses. Con esto en mente, introducimos el nuevo producto Didi Protect, en una alianza que hicimos con CEST. Y en este producto los conductores con más experiencia van a contar con los vehículos con los más altos estándares de higiene y a los mejores precios. Entonces, los vehículos de Didi Protect contarán con barreras plásticas entre conductores y pasajeros, desinfección de unidades continua. Vamos a tener la posibilidad de que los usuarios califiquen el servicio y poder tener un sistema de retroalimentación y asegurarnos que tengamos los estándares más altos de higiene. Vamos a tener una validación de uso de cubrebocas y de material desinfectante, y vamos a proveer a los vehículos con los mejores estándares de limpieza. Actualmente nos encontramos en expansión de este producto. Ya se encuentra disponible en varias ciudades de México, y el plan es en las próximas semanas poder expandirnos a gran parte de las ciudades en las que operamos. Entonces, esto es un poco la introducción de lo que quería platicarles de lo que es Didi y las iniciativas que hemos empujado en los últimos meses con la nueva normalidad y con la situación actual. Entonces, ahora me gustaría mostrarles algunos de los datos que hemos obtenido a lo largo del año de la Ciudad de México y posteriormente de Monterrey, sobre cómo han cambiado las dinámicas de movilidad, cómo ha cambiado el tráfico, cómo han cambiado algunos indicadores pre, durante y en esa etapa de recuperación ante el COVID-19.
Entonces, este es un mapa de calor de cómo se comporta el tráfico en la Ciudad de México, donde podemos ver hora por hora cómo se comporta la movilidad. El movimiento se nota claramente que está concentrado en el centro, en el corazón de la ciudad. Aquí podemos ver el alto y desparejo volumen de tráfico en la ciudad. Tenemos zonas con muy poco tráfico, con muy poca movilidad, pero tenemos zonas centrales donde la congestión es brutal. Es una escala de rojo a azul. Rojo significa tráfico, azul significa que no hay tráfico, que no hay movilidad. Y las horas más ocupadas se puede ver claramente que son de las 8 de la mañana a las 10 de la mañana y de 6 a 8 de la tarde. Por ejemplo, ahorita en la madrugada la movilidad es muy baja y empieza a crecer durante el día. Esta dinámica nos muestra la geografía económica y comercial de la ciudad y cómo nos trae retos para la planeación urbana. Mientras tengamos zonas muy congestionadas y zonas muy poco congestionadas, siempre nos va a traer un reto, porque la movilidad se centra en muy pocas zonas donde tenemos que poder apoyar y poder mejorar esta movilidad. Entonces, una de las preguntas que nos hacemos con esto es ¿cómo podemos combinar los sistemas de transporte público actuales que cuentan las ciudades con los sistemas privados que una plataforma como Didi está ofreciendo para poder reducir estos congestionamientos y poder mejorar la movilidad en las ciudades? Entonces, creemos que Didi puede ser un gran apoyo para el transporte público, dado la información que tenemos de cómo se comportan nuestros viajes. Entonces, tenemos el indicador que 8% de nuestros viajes en Ciudad de México inician o terminan en una estación de metro o metrobús. Y hemos visto que 1 de cada 4 de ellos son en la primera o última estación de la línea. ¿Qué quiere decir? Que en esas zonas las alternativas de movilidad son muy pocas. Los sistemas de transporte público no han llegado a satisfacer esas áreas, por lo tanto, alternativas de movilidad como Didi son las que los usuarios están prefiriendo en esas regiones. Esto nos muestra que los viajes de Didi son un complemento totalmente a la red de transporte público y representan una solución al problema del último kilómetro, como se conoce, el last mile en sistemas de transporte. La gente usa Didi después de utilizar el transporte público o para llegar a una estación de transporte público y después hacer su recorrido. Estamos trabajando en un informe actualmente más detallado con recomendaciones de cómo Didi complementaría los sistemas de transporte público en la Ciudad de México y con mayor profundidad vamos a poder tener información en ese informe. Esto es un poco de lo que estamos adelantando en este momento. Y en términos de movilidad durante la cuarentena, vimos bastantes cambios en el comportamiento. Aunque los patrones de movilidad durante el día y horas se mantuvieron, con tendencias claras a mayor movilidad en horas pico, de 6 de la mañana a 10 de la mañana y de 6 de la tarde a 8 de la noche, y teniendo mayores viajes nocturnos durante el fin de semana, vimos ciertos ajustes en la demanda y en los destinos. Entonces, en esta gráfica tenemos los principales destinos agrupados en materia de movilidad y en promedio podemos ver que el volumen de viajes bajó hasta en un 50%. Pero también hemos visto que los viajes se han hecho más largos, hasta un 10% más largos los viajes, lo cual ha compensado también las ganancias de los conductores al tener viajes con mayor duración o viajes más largos. Los sectores que más impacto han tenido son centros culturales y escuelas, cuya demanda hemos visto que cae en esta línea verde hasta más de un 85% ha caído la demanda y no se ha recuperado, siguen una recuperación bastante lenta. Y también otros sectores como oficinas de aeropuertos que están mucho más relacionados con actividad económica, con actividad de negocios, han caído hasta un 75% o más de un 75%, también con una recuperación más lenta. Por otro lado, entre las áreas que hemos visto que tienen menos impacto, encontramos a los supermercados que tuvieron un impacto de menos de un 25% de caída, ya tienen una recuperación mucho más rápida, llegando a niveles bastante parecidos a los que teníamos pre-contingencia durante febrero y marzo. Y de igual manera los centros de salud, aunque al principio se vieron muy afectados con una caída de casi un 50% en la movilidad,
tuvieron un incremento de casi el doble en la etapa de recuperación. Y esto ha sido también gracias a programas como Didi Hero que hemos lanzado, que han sido 100% enfocados en apoyar la movilización de personal médico o personal que trabaja en instituciones médicas durante este periodo. Ahora me gustaría saltar al siguiente punto y platicarles un poco de cómo ha funcionado, cómo se ha visto las dinámicas de movilidad en Monterrey. Entonces, el primer análisis que me gustaría mostrarles es relacionado con la velocidad promedio. Entonces, aquí tenemos una gráfica donde vemos cómo se veía la velocidad promedio a inicios de año, enero, febrero, marzo, antes de la contingencia, cómo se vio la velocidad promedio durante la contingencia, durante las etapas más fuertes, que fue abril, mayo, parte de junio, y después en la etapa de recuperación, cómo se ha comportado. Entonces aquí podemos notar que durante las etapas fuertes de la contingencia, la velocidad promedio subió considerablemente. Más de un 10% la velocidad promedio estuvo aumentando hasta 34 kilómetros por hora. Y un tema muy curioso, muy relevante aquí es que la velocidad promedio era prácticamente la misma durante horas normales y horas pico durante la semana. Entonces, prácticamente no había diferencia en salir 7, 8 de la mañana, donde normalmente es mucho tráfico, o salir a las 6 de la tarde o 10 de la mañana. El tráfico era muy parecido durante el día. Entonces, las calles prácticamente estaban sin tráfico en ese momento. Sin embargo, al momento de que arrancamos con la reactivación económica y entrando a esta nueva normalidad, de nuevo hemos caído un poco en la velocidad promedio. Ahora nos encontramos en 32 kilómetros. Esto demuestra que, a pesar de que hay más vehículos en la calle, la gente está saliendo más, hay más movilidad, seguimos sin regresar a niveles de tráfico que nos encontramos pre-pandemia. Y esto tiene mucho que ver con la gráfica que les mencionaba hace un momento, de que muchos centros como hospitales, como supermercados, han tenido una recuperación de movilidad, pero áreas como oficinas, como escuelas, pues la movilidad sigue siendo muy baja comparado con lo que teníamos anteriormente. Ahora, aunque sí hubo un cambio en la velocidad de los viajes, las horas pico se mantuvieron iguales, 8 de la mañana y 6 p.m., y asimismo los viajes en el año han sido en promedio de 7.6 kilómetros en Monterrey. En promedio, una persona que utiliza el servicio, gasta 7.6 kilómetros en hacer su trayecto, y en promedio, cada viaje dura aproximadamente 15 minutos. Lo que hemos visto es, en materia de tráfico, los días de más tráfico son normalmente viernes y sábados, donde la gente normalmente sale fuera de la ciudad, sale temprano del trabajo o normalmente tiene alguna actividad recreativa. Por lo tanto, la duración promedio del viaje tiende a subir hasta unos 16, 17 minutos. Pero en días de menos movilidad, por ejemplo, martes, miércoles y jueves, la duración promedio cae hasta 13 minutos. Entonces, en promedio llegamos a estos 15, entonces normalmente el día en los que puede salir donde va a haber menos tráfico, pues lógicamente sería entre semana. Durante la contingencia, algo que también podemos ver aquí es que la duración promedio de los viajes cayó también. Anteriormente duraban en promedio 14 minutos, casi 15. Durante la contingencia bajan a 13. Y ahorita nos encontramos otra vez en 14 minutos. ¿Por qué es esto? Porque a pesar de que la velocidad promedio de los viajes aumentó, también la distancia aumentó. Entonces, por eso no es totalmente proporcional la caída en duración con el incremento en velocidad promedio. Es decir, aunque se redujo el volumen de vehículos, el comportamiento de las personas y, por lo tanto, las dinámicas de movilidad se mantuvieron. Entonces, la dinámica de movilidad fue muy parecida, pero en sí el volumen fue el que estuvo cayendo generalmente. Y ahora me gustaría mostrarles una zona específica. Hicimos un análisis en el área de San Pedro de concentración de viajes durante el día. Entonces aquí podemos ver en el color rojo cuando tenemos las zonas y horarios donde tenemos mayor concentración de viajes. Quiere decir, entre más rojo tenemos mayor densidad. Y este tipo de análisis nos permiten ver destinos y zonas a nivel cuadra, a nivel calle, y con eso poder tomar decisiones para mejorar la movilidad en la zona.
Aquí específicamente, en el caso de San Pedro, hemos visto una clara afectación de la movilidad, principalmente por la disminución de actividades en oficinas y centros de entretenimiento. Entonces, San Pedro se ha visto muy afectado en movilidad. Y además podemos ver claramente que gran parte de la movilidad se concentra en avenidas principales. Aquí en esta gráfica se ve que en la avenida José Vasconcelos, que es una avenida con una alta actividad comercial, se concentra la gran cantidad de movilidad y la gran cantidad de viajes en la plataforma de Didi. Y finalmente, en esta parte de movilidad en Monterrey, me gustaría mostrarles cuáles son los 10 destinos más populares que tenemos en Monterrey. Los primeros 4, como lo mencionaba al principio, son hacia otros métodos de transporte, como el metro, la estación de Sendero, movilidad al aeropuerto, movilidad también a la central de autobuses, lo que refuerza el punto que les mencionaba, que somos una complementariedad al transporte público actual. Y por otro lado, la mitad de los destinos son a centros de entretenimiento como plazas comerciales. Tenemos Plaza Galerías, Plaza Fiesta en Agua, Plaza Cumbres, Paseo La Fe, Plaza Morelos, donde son destinos muy recurrentes con nuestra plataforma. Y también vale la pena mencionar que entra en lugar número 8 el Hospital Universitario de la Universidad, donde refuerza el punto de la movilidad, cómo se ha mantenido en centros de salud, específicamente en hospitales. Y ahora, con toda esta información que generamos, que les mencionaba, tenemos bases de datos inmensas con información de puntos de inicio, puntos de fin de nuestros viajes, velocidad promedio, distancia promedio, tendencias de lugares en donde hay mayor movilidad, tendencias de hacia dónde está cayendo la movilidad. Entonces, la cantidad de datos que generamos es brutal, es inmensa. Entonces, me gustaría platicarles un poco de las iniciativas que hacemos, o de las iniciativas innovadoras que hemos estado empujando a nivel global para poder mejorar la movilidad y ofrecer métodos de transporte alternativos que combatan este problema que mencionamos desde el principio, que es el tráfico. Entonces, como ya mencionamos, el objetivo general de Didi es cambiar la forma en que funciona la movilidad en las ciudades en las que actualmente operamos, y así poder impulsar la creación de un nuevo ecosistema que construya las ciudades del futuro que imaginamos cuando éramos jóvenes, cuando veíamos esas películas ochenteras, noventeras, de dónde creíamos que íbamos a estar en el 2020, pues son de las cosas que estamos trabajando ahorita. Por ejemplo, con temas de vehículos autónomos, con temas de estaciones eléctricas para bicicletas, pantallas dinámicas o carreteras intercambiables gestionadas por centros de control especial, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas que se pueden hacer para poder apalancar la tecnología y los datos para tomar decisiones en materia de mejora de movilidad. Entonces, todo esto, tenemos varias iniciativas que estamos empujando, que a través del Big Data y inteligencia artificial hemos llegado a ser pioneros o a ser líderes en ese tipo de iniciativas. Por ejemplo, actualmente contamos con una flota de bicicletas eléctricas. Tenemos presencia en más de 100 ciudades en China y han recorrido más de 6 billones de kilómetros de esta flota en tan solo 2019. Segundo, tenemos también la iniciativa de vehículos autónomos, que es la parte que vimos en el video inicial, y que desde junio han comenzado a operar en la ciudad de Shanghai, obteniendo una respuesta general muy positiva, y tenemos la visión de para el 2020, a finales de la década, tener una flota de más de 1 millón de vehículos autónomos a nivel global. Esta prueba piloto se realizó en un centro de control de seguridad en China para monitorear en tiempo real tanto el vehículo como las condiciones de la carretera, y también estar monitoreando la velocidad de los pasajeros y poder asegurar un piloto exitoso con estos vehículos autónomos. Y por tercer parte, me gustaría platicarles sobre las iniciativas que traemos con vehículos eléctricos. Entonces, contamos con la red más grande del mundo, con más de 1 millón de vehículos eléctricos operando con el servicio de Didi, y hemos construido un ecosistema completo que incluye estaciones de carga, asociaciones y asociaciones estratégicas para impulsar los esfuerzos de apoyar y promover viajes de energía limpia.
Entonces, esto lo hacemos también en México. A inicios de año arrancamos con nuestra flotilla también de vehículos eléctricos. Es algo que estamos impulsando a nivel global. Y con todo esto, y con lo que ya vimos anteriormente, hemos creado una base de datos bastante sólida que sin infraestructura adicional puede cambiar por completo la movilidad de las ciudades. Entonces, con esto me gustaría tomarlo como introducción para platicarles sobre un proyecto que lo hemos bautizado como Smart Transportation Brain, con el cual tiene objetivo mejorar la eficiencia de los sistemas de transporte urbano mediante el apalancamiento del Big Data y el Machine Learning en la toma de decisiones en materia de tráfico en la ciudad. Entonces, la información la mostramos y recopilamos a través de un tablero digital que nos ofrece un análisis detallado de patrones de movilidad, puntos de congestión, y de esta manera no únicamente utilizar esta información de manera interna, nosotros poder colaborar con las autoridades a encontrar soluciones personalizadas que nos ayuden a mejorar la movilidad. Y esto, algunos ejemplos podría ser generar soluciones de semáforos inteligentes, carriles reversibles de acuerdo a cómo se comporta el flujo del tráfico por hora, y tener también pantallas de tráfico inteligentes que muestren el nivel de congestión a lo largo de la ciudad. En algunas ciudades de China hemos visto que este tipo de soluciones han tenido una reducción significativa en la congestión y la velocidad media, ha aumentado hasta casi un 50% en los principales corredores de tráfico o en los corredores más congestionados. Y además, gracias a los semáforos inteligentes, les hemos ahorrado más de 30,000 horas de tráfico a la gente local en ese tipo de ciudades. Y por lo tanto hemos podido reducir la congestión hasta un 10 o un 20% a nivel promedio en toda la ciudad. En algunas, como lo mencioné, en algunas zonas principales hasta un 50%, pero en general hasta un 10 o un 20%, lo cual es brutal porque nos ayuda en general, uno, a mejorar la productividad de las personas y dos, en general, mejorar el bienestar de las personas en las ciudades. Actualmente este tipo de proyectos lo hemos implementado en más de 2,500 intersecciones a nivel global, y a nivel global, específicamente en China, lo tenemos implementado, en Brasil también, y hace un par de meses arrancamos también en México con Guadalajara, que aquí me gustaría platicarles un poquito más de esto. Entonces, arrancamos con este proyecto de Smart Transportation en Guadalajara a principios del mes pasado, en colaboración directamente con el gobierno del estado de Jalisco, y complementando los sistemas de semáforos inteligentes que actualmente ellos operaban con su sistema de gestión de movilidad. Entonces, un poco cuáles las características de este sistema con el cual estamos trabajando con el gobierno de Guadalajara. No requiere ningún tipo de infraestructura adicional, ya sea cámaras o sensores. Nosotros todo lo alimentamos con nuestra información que tenemos de todos los viajes que realizamos en la ciudad, ya que estamos utilizando toda la información automática de nuestros viajes, y esto hace que el sistema sea increíblemente escalable. No hay necesidad de infraestructura adicional, el cual los gobiernos inicialmente eran las soluciones que estaban buscando. Toda esta información se consolida en un tablero digital que ya hemos diseñado en Didi, en el cual solo tienen acceso las autoridades del estado y los ingenieros de Didi para poder dar pues cualquier tema de soporte o de retroalimentación al sistema. Como objetivo, ¿qué ofrecemos con este proyecto? Como primer parte, el diagnóstico y análisis de las intersecciones. Entonces, actualmente en Guadalajara estamos analizando las 320 intersecciones más importantes de la zona metropolitana para poder identificar y definir patrones de comportamiento en movilidad y poder identificar qué acciones podemos tomar para poder mejorar esta movilidad. Entonces, con estos análisis podemos destacar, visualizar el estatus de las intersecciones para ver si están o no congestionadas. Ahorita les muestro un ejemplo de cómo podemos identificar esto, y con eso podrás realizar un análisis comparativo. Podemos tener claramente dentro de una calle, las calles más congestionadas, específicamente en qué intersección o en qué área el tráfico se concentra, y tener una decisión muy, muy basada en datos al momento de implementar alguna iniciativa nueva.
Asimismo, con la base de datos analizados de la primera fase, las autoridades podrán tomar decisiones estratégicas sobre movilidad y sin el uso de ningún tipo de infraestructura. Reitero, no hay necesidad de infraestructura adicional. Desde el tablero digital pueden tomar las decisiones y poder configurar las decisiones de los semáforos para poder optimizar la movilidad. Es decir, si en algún momento ven que alguna intersección está congestionada, los expertos y las personas responsables van a poder tomar las decisiones y poder optimizar la sincronización por medio de semáforos inteligentes en estas áreas. Entonces aquí es prácticamente el ejemplo de cómo se podría o cómo se ve este tablero. Entonces aquí podemos ver algunas de las herramientas, es una de las herramientas que actualmente utilizamos. Entonces, aquí tenemos la información del número de intersecciones que estamos analizando hasta el momento y cuál es el estatus por día y por hora. Y también se mandan alertas en tiempo real sobre el congestionamiento vial. Entonces, por ejemplo, si algo llega a ocurrir, le va a hacer una alerta inmediatamente al equipo involucrado, en donde nos van a decir las calles y la hora que se encuentran sobresaturadas y si las fases de los semáforos, si los semáforos son la razón por las cuales están sobrecongestionándose estas áreas. Y con eso van a poder tomar la decisión de qué es lo que tendrían que ajustar. Entonces, también las gráficas nos demuestran distintos indicadores de cómo se comporta el tráfico en ciertos momentos del día y nos dice específicamente el nombre y los datos de la intersección y asimismo si esta intersección anteriormente ha sido optimizada y qué es lo que podemos hacer a futuro con esta área. Entonces, el ejemplo específico así es como lo podemos ver. Entonces, aquí es en tiempo real, por un periodo de tiempo, cómo se ve uno de los tableros en Guadalajara. Entonces, los círculos representan cada una de las intersecciones, son las 320 intersecciones que tenemos actualmente conectadas, y las líneas son las calles, y las calles cómo se encuentran en tráfico. Entonces, dependiendo del color, podemos observar qué tan congestionado está el área. Entonces, si es verde, quiere decir que está totalmente despejado y no hay ningún problema. Si es amarilla, se encuentra saturada, pero no es un tema crítico aún. Y si encuentra roja, ya es un tema que está sobresaturada el área. Y ya si llega al color marrón, como podemos ver en algunas intersecciones en el centro de la ciudad, representa niveles muy altos de congestionamiento, donde ya tenemos que accionar alguna actividad por parte del equipo para poder optimizar las redes de tráfico. Este es solo un vistazo rápido de qué es lo que podemos hacer con los datos y qué podemos analizar para poder tener un beneficio, no únicamente con las redes de transporte público, que es lo que les mencioné un poco al principio en la sección inicial, pero también con toda la red de movilidad de la ciudad. Entonces, la cantidad de datos que generamos pueden ser muy útiles si los procesamos de la manera adecuada para poder tomar las decisiones de cómo mejorar los sistemas de transporte público, sistemas de transporte y de transporte público en la ciudad. Entonces, ese es un poco lo que les quería platicar. Entonces, un poquito recapitulando, la primera parte quería platicarles un poco de qué es Didi y las iniciativas principales que estamos empujando en este momento en México. Segundo, un poco las dinámicas de movilidad que hemos visto en las principales ciudades, con un enfoque en Ciudad de México y Monterrey. Y tercero, cuáles son las iniciativas más innovadoras que estamos empujando, apalancándonos con nuestros sistemas de Big Data y Machine Learning para poder ofrecer opciones escalables de movilidad, de mejora de movilidad a las ciudades. Entonces, con esto pasamos a la sesión de preguntas y respuestas en caso de que exista alguna. Muchísimas gracias, Richard. Era súper interesante lo que está haciendo Didi en México. Tenemos aquí 3 preguntitas. Pedro nos pregunta, por ejemplo, si el transporte público en México, Monterrey, es terrible, ¿por qué si Didi ayuda a mejorar el tránsito hay tanta resistencia a las autoridades a veces? No solo contra Didi, me imagino, ¿no? Sí, claro. Sí, mira, aquí... son soluciones, arrancamos con este tipo de soluciones en China hace un par de años, hicimos el primer piloto
en Porto Alegre, en Latinoamérica, en Brasil, y arrancamos hace un par de meses en Guadalajara. Entonces, son soluciones nuevas en las cuales, pues anteriormente no se tenía conocimiento de este tipo de soluciones para poder mejorar la movilidad. Entonces, estamos colaborando constantemente con las autoridades para poder, ofrecer servicios como Smart Transportation, como lo mencioné ahorita en Guadalajara, para poder ayudarles en temas de movilidad. Sabemos, por ejemplo, Ciudad de México es una de las 10 ciudades más congestionadas a nivel global, y también, por ejemplo, Monterrey no se queda atrás en algunos horarios. Entonces, las oportunidades son muy grandes y pues el tema de la colaboración con las autoridades son temas que estamos empujando, y cada vez se ve una aceptación mayor. Son temas nuevos, son temas que muchas personas no conocen, entonces creo que el avance que hicimos en Guadalajara es un primer paso muy fuerte. Entonces, también cuando empecemos a ver resultados claros, empecemos a ver cómo la movilidad empieza a mejorar en la ciudad, pues es un momento en el cual pues va a ser mucho más fácil para nosotros, mucho más fácil para las autoridades, pues poder replicar ese tipo de soluciones en ciudades adicionales. Entonces, la ventaja de ese tipo de soluciones es que es algo muy escalable. Es algo que no necesita infraestructura, como lo mencionaba. Entonces, nos basamos 100% en la data que generamos en el día a día, data en tiempo real, y con esa información podemos adaptarlo a las necesidades específicas de las ciudades. Entonces, es algo que estamos avanzando, y pues lo que podemos esperar a futuro es que cada vez más ciudades, cada vez más soluciones de este tipo, pues deberían estar adaptándose para mejorar la movilidad general de las ciudades. Y aquí la gente, como dices tú, ya el tráfico también está terrible en Monterrey. Ya preguntan qué posibilidad hay de habilitar este sistema en Monterrey para que mejore el tráfico. Sí, es muy buena pregunta. Sí, como lo mencionaba, son temas que estamos trabajando constantemente con las autoridades. Entonces, arrancamos con Guadalajara, también por el tema de iniciativas adicionales que hemos estado empujando con ellos. Entonces, esperamos en los próximos periodos pues, poder tener soluciones parecidas en distintas ciudades en la República, específicamente en Monterrey. Y Pedro vuelve a preguntar, tiene otra pregunta, dice, por ejemplo, ¿hay planes o existe algún apoyo de pronto para el futuro de las bicicletas y vehículos autónomos en México? Ya, como parte de nuestro portafolio de productos, un poquito el proceso que seguimos es, primero, es como un proceso para poder lanzar un producto en distintas ubicaciones o lanzar un producto a nivel global. Primero es la parte de la prueba del concepto que llamamos, o el A/B test, como se conoce en muchas empresas de tecnología. Entonces, poder validar que el producto sea algo que satisface una necesidad actualmente en la movilidad, y segundo, poder asegurarnos que sea algo factible también desde el punto de vista económico. Entonces, ya que tenemos esa solución probada, pues sigue la parte de la implementación y la escalabilidad de esa solución. Y ya que lo podemos escalar, pues ya sigue todo el tema de hacerlo más eficiente y poder pues, llevarlo a distintas geografías. Entonces, este proyecto específicamente de vehículos autónomos que mencionabas, arrancamos el año pasado, en junio del año pasado en China, específicamente en Shanghai, y es algo que estamos explorando. Hay temas que seguimos empujando, pero como lo mencionaba, el objetivo general de Didi es llegar a tener 1 millón de vehículos eléctricos, de vehículos autónomos operando para 2030. Entonces, la visión, el objetivo está muy retador, y es algo que tenemos que considerar que eventualmente también va a llegar más temprano que tarde a una solución en los mercados latinoamericanos. Ok, no veo que no han llegado más preguntitas. Pueden hacerlas en el chat y nosotros las preaprobamos aquí. No veo ninguna otra. Bueno, nuevamente te quiero dar muchísimas gracias, Richard, por esta charla tan interesante, sobre todo de lo que va a ser el futuro del transporte en México, que se ve positivo, como dices tú. Hay un problema histórico de pronto de transporte, tráfico, etcétera, y qué bueno contar con el apoyo pues de Didi para
pues no solamente como negocio, sino también cómo apoyar a los gobiernos locales para mejorar esto. Entonces, muchas gracias a todos también por acompañarnos y pues pronto estaremos pues publicando en la página de Creative Mornings este videito y muchas gracias y que tengan un súper excelente día y semana. Muchas gracias y a nombre de Didi les agradezco mucho el tiempo y la posibilidad de acompañarnos ahora y habernos invitado y esperamos verlos pronto y pues muchas gracias y tengan muy buen día.